Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Baruch, Baruch Hashem, sean todos bienvenidos, amados hermanos de la casa de Israel. Adonai les bendiga grande y poderosamente, sea el Eterno bendiciendo sus vidas, sus hogares, sea el Eterno bendiciendo cada uno de ustedes, mis amados hermanos. También saludamos a los hermanos que se están conectando en este momento aquí en la plataforma y los que nos verán próximamente en la plataforma de YouTube, sea el Eterno bendiciéndoles grande y poderosamente. Bueno, vamos a dar inicio a este hermoso tiempo, al Padre que nos ha regalado este momento. Entonces vamos a dar inicio aquí en este tiempo de Corbanot. Vamos a empezar a compartir aquí la pantalla. Vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, mis amados, como ya es costumbre para cada uno de nosotros, seguimos en el devocional, en este devocional Corbanot y seguimos trabajando el tiempo. El, seguimos trabajando el libro de Proverbios o Mishle, como también lo solemos conocer o se conocen, mis amados. Bastante aprendizaje, bastante enseñanza, el Eterno nos ha regalado, nos ha permitido aprender de Él, aprender de su obra, por medio de la palabra de todos los pastores, ministros, líderes. La gloria sea para el Padre por la sabiduría que nos permite tener por medio de cada uno de los corbanot. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Eterno, diciéndole, Padre Santo, Elohim poderoso de Israel, en tus manos, amado Rey, ponemos este tiempo. Clamamos, Padre del cielo, que no sean mis manos, que no sean mis obras, que no sean mis intenciones, sino que sea tu poder, que sea tu espíritu, sea tu palabra, por medio de este tu siervo, que no sean mis intenciones, sino sea tu palabra, por medio de nosotros. Glorifícate, Padre amado, para este tema y que cada palabra que sea pronunciada, Señor, sea como una flecha que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y en especial el mío. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Rey, Mashiach. Amén. Bueno, amados, como veníamos diciendo, seguimos en el capítulo 12 del libro de Proverbios. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer la correspondiente lectura por la bendición, o perdón, la bendición o la lectura. La lectura de la bendición de la Torá dice de esta manera: bendición por la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim veratzar lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Baruch Hashem. Bueno, amados, entonces para el día de hoy, Proverbios capítulo 12, versículo 9. El día de ayer el ministro Joseph nos encargó de hablarnos de la honra que merece la sabiduría. El día de hoy, amados, viene el versículo 9 y con este texto como tal, dentro de las búsquedas para encontrar la lectura más próxima o más cercana al hebreo como tal. Esta puede llegar a ser una traducción o puede llegar a ser un poquito más cercano al hebreo, esta traducción o esta versión que aquí estamos escribiendo en este momento, donde dice, cosa buena es el que carece de honra, pero tiene siervos. Se te ha silenciado el Al, micrófono, amado. No, pastor, está muy bien. a ver, permítanme, es que de pronto, a ver, ahí se oyen, mis Está. amados. ¿Nos está oyendo? Disculpe, ministro, todo el Vale. tiempo se ha estado escuchando bien. Ahí se sigue oyendo, perdóneme. Sí, señor. Baruch Hashem, muchísimas gracias, mi hermano. El Eterno sea bendiciéndole grandemente. Bueno, Amén. mis amados, como veníamos diciendo, reza de esta manera. Cosa buena es el que carece de honra, pero tiene siervos, al que se jacta a sí mismo y no tiene pan. Esta es una de las versiones, de pronto que se extrajo o se pudo extraer directamente de una interlineal buscando los significados
más próximos a la intención del versículo. Pero si quisiéramos verlo dentro de las versiones establecidas o ya impresas como tal, pudiésemos verlo directamente en la versión BIM, haciendo un pequeño estudio, pudiésemos verlo en la versión BIM de esta manera. Es mejor ser poco estimado y tener un siervo que andar por las nubes sin tener que comer. Esta versión ya viene directamente de la nueva versión israelita nazarena. Entonces, amados, si nos inclináramos en el nivel exegético de interpretación, o sea, específicamente en el remés como tal, podemos como tal ver que el versículo que mejor, o sea, que mejor lo traduce es carece de honra. ¿Sí? Carece de honra. La palabra más cercana al original es carecer de honra. O sea que es menospreciado. La palabra como tal cosa buena es el que carece de honra. Quizá también puede llegar a ser traducido como es menospreciado o que no se tiene en alta estima, pero, pero que está bien con sus necesidades. Entonces, amados, o sus necesidades o proyectos. Porque aquel que tiene siervos quiere decir que en su entorno es grande, que su entorno es grande y que requiere atención extra. Cuando ya tú tienes, digamos, vamos a poner un ejemplo, cuando tienes una empresa, una microempresa, una PYME, y ya llega el punto donde necesitas contratar personas, en ese momento ya tu acción, tu labor, el bienestar que tienes, demanda una atención extra a la que ya tú le puedes dar por medio de tu capacidad. O sea que es mejor, amados, es mejor que perdón, aunque sea vanagloria, pero digámoslo así, si se puede llegar a interpretar. El que carece de honra es mejor, cosa buena es el que carece de honra, pero tiene siervos. Entonces, veamos un poquitico más, vamos a examinar primero la parte A de este versículo de la siguiente manera, contrastándolo con la parte B del mismo versículo, sacando en específico las dos partes aquí mencionadas. Es mejor, y lo vamos a tomar directamente de la Biblia, es mejor ser poco estimado y su contraparte, andar por las nubes al que se jacta, o andar por las nubes o al que se jacta. Entonces, amados, es mejor ser poco estimado. Esta palabra poco estimado o carente de honra, como ya lo estábamos diciendo anteriormente, nos habla de una persona a la que la gente o las cabezas o su medio o su entorno, en específico, no es una persona que no tiene importancia o que no tiene valor o que no se le manifiesta o no se le reconoce el valor que tiene como tal. Para los demás es uno más, es alguien que está ahí, o sea, que simplemente permanece, que existe, que vive, que cohabita, no más. Por lo general, o una mejor interpretación sería que es alguien que hace, pero que no se le reconoce. Vamos a volver a repetir. Es alguien que hace, pero no se le reconoce. Y aunque el reconocer la labor de todos es muy importante y el valorar la obra de los demás es necesario e incluyente en nuestro medio, el versículo nos muestra que es mejor ser poco estimado en comparación a aquel que se jacta o aquel que vive de acuerdo o dependiendo de su ego y que vive en las nubes. ¿Y por qué es comparado con este tipo de personas, mis amados? Entonces, por lo general, la persona que es poco estimada por los demás es una persona que prefiere no ser el centro de atención y que prefiere pasar por desapercibido. Es una persona que no le llama la atención que lo vean o que lo alaben, cosa contraria a la persona con la cual estamos contrastando o comparando este tema. Aquel cuya intención inicial es específicamente que lo vean, que lo alaben, que lo miren, que lo honren.
O sea que por lo general, amados, es una persona que requiere o necesita de la aprobación de los demás. Y como tal suele poner su estima o su ego en otro nivel para volverse aspiracional a los demás. Entonces, amados, la persona que es poco estimada, por lo general su carácter, su forma de ser, es precisamente esa. En Colombia lo llamamos que maneja un perfil bajo, que no hace las cosas simplemente, no hace las cosas para que lo vean, no hace las cosas para recibir la palmadita, no hace las cosas para recibir el abrazo, no hace las cosas para que lo admiren y lo honren, sino es una persona simplemente que se dedica a hacer sus obras de manera excelente y para glorificar el nombre del Eterno, hablándolo en términos de Torah, en términos de nuestro conocimiento y de nuestro llamado. Pero el contraste es la persona que anda por las nubes jactándose de lo que es él. Es la persona que se jacta o que su ego prevalece ante sus acciones. Y estamos aquí hablando de dos personas. Y como tal, no lo quiero llevar a un término secular, sino lo estamos tratando a un término israelita. Entonces, es persona que hace sus obras, guarda mandamientos, cumple Torah, pero su inclinación o sus intenciones no son las correctas. No lo hace de la manera correcta, sino que su principal motivación para hacer es la vista o la honra, o recibir honra, recoger felicitación. Pero bueno, vámonos primero al punto A. La persona que es poco estimada o que es menospreciada o que es rechazada. Vamos a ver tres ejemplos en específico de personas de personas con este punto o con este nivel como tal. Entonces, la primera persona o el primer personaje bíblico que vamos a tratar el día de hoy está en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a leerlo. Entonces el ángel que hablaba conmigo, al profeta Zacarías, volvió y me despertó como alguien que despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Entonces respondí, no, señor mío. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel, te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga, Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa, y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Entonces, mis amados, Zacarías, o el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, del capítulo 4, de 1 al 10, nos habla de Zerubabel o Zorobabel. Él era nieto del rey Jeconías, de la tribu de Judá como tal, o del reino de Judá. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 3:17. Y por tanto, descendiente del rey David. Zerubabel nació en Babilonia durante el exilio del pueblo de Israel, durante el exilio como tal. O sea, después de la destrucción del primer templo, entre el 587 y 539 aproximadamente. Zorobabel viajó a Judá después que el rey Ciro II permitiera que los cautivos de Judea regresaran para reconstruir el templo. O sea que Zorobabel es contemporáneo de Nehemías, de Esdras, perdón. Entonces, incluso hasta el mismo profeta Ageo, que ya que se menciona como tal en el libro de Ageo.
Como descendiente del rey David, Zorobabel o Zorobabel fue identificado con el Mesías venidero o su nombre registra dentro del linaje como tal. ¿Mm? Obviamente, Zorobabel viene a ser una fuente de esperanza y lo más importante, o por qué lo traemos a colación, Zorobabel o Zerubabel o Zorobabel, que es un nombre babilónico, ¿sí? Un nombre que adoptó directamente de Babilonia, ya que él nació allí, él nació en el exilio. Es encargado como gobernador y como un dirigente de la reconstrucción del templo. Entonces, Zerubabel, su labor junto con Nehemías, Esdras y las demás personas encargadas de la reconstrucción, si vemos como tal estos libros, sobre todo el libro de Nehemías, que lo narra bastante, eh, viene a ser interrumpido y menospreciado tanto la obra como Zerubabel. Viene a ser menospreciado y viene a ser deshonrado, incluso hasta su misma obra viene a ser bloqueada y prohibida por ciertos años. Pero como tal, el Eterno determinó que fuera por medio de él y por medio de su mandato y de su gubernatura que se cumpliera y se terminara la reconstrucción del templo como tal, para que pudiese surgir lo que se llamaría como tal el segundo templo. Entonces, mis amados, Zerubabel nos muestra el rechazo y nos muestra el menosprecio que las ciudades circunvecinas al reino de Israel emitían en contra de ellos y cómo los menospreciaban. Entonces, amados, en todos los inicios de sus procesos, Zerubabel fue obviamente menospreciado, perseguido y estorbado, pero por la ayuda del Eterno y con el paso del tiempo fue tomado en alta estima. Y como tal, una de las frases y los versículos que más se reconocen a nivel mundial dentro de los creyentes, ¿sí? Viene a ser que no es ni con espada, sino por espíritu, no es con poder, sino por mi espíritu, dice el Eterno, ¿sí? No será ni por fuerza, como dice el versículo 6, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. No será por la fuerza del rey Ciro, no será por la fuerza ni la capacidad de los humanos, no será por la fuerza de las personas, sino por el espíritu de Adonai que prospera la obra que él ha determinado hacer. Veamos la segunda persona o el segundo personaje que queremos tratar el día de hoy, y esa se encuentra directamente en Primera de Samuel 16. Estamos hablando o vamos a hablar del rey David. Capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 10 en adelante, dice: Isaí le presentó a 7 de sus hijos, está el profeta Samuel como tal, encargado de ungir al próximo rey de Israel. Entonces, Samuel está encomendado directamente a ungir al futuro rey de Israel. Llega donde Isaí y le pide que reúna a sus hijos para ungir a uno de ellos, para ungir a aquel que el Eterno le muestre. Entonces dice desde el versículo 10, Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Amados, entonces, David es ungido como el siguiente rey de Israel. Pero hay 2 puntos acá muy importantes. Su propio papá no lo tuvo en cuenta. Para su propio padre, este muchacho no existía, o no era merecedor, o ni siquiera de pronto se le llegó a atravesar por la cabeza que quizás él pudiese haber sido el ungido que el Eterno había escogido. Ni se acordó de él en el momento en que Samuel le pidió que reuniera. En el momento inicial, cuando Samuel le dijo que reuniera a todos sus hijos, reunió solamente a los 7. Y le faltó el 8.
David fue menospreciado por su padre. David es ungido, tengamos suma atención acá. David es ungido, pero sus hermanos lo menosprecian y hablan mal de él. No le tengo la cita específica en este momento. Específicamente es cuando están en la guerra con los filisteos. Y David llega a ese lugar a llevarle, a llevarle alimento a sus hermanos. Sus hermanos cuando lo ven y lo encuentran allí, lo menosprecian, lo insultan y lo rechazan como tal. Pero veamos algo muy importante, mis amados. David es ungido en un específico momento, pero de un momento a otro en la historia es como si esto no hubiese pasado. Pareciera que todos lo hubieran olvidado, lo hubieran olvidado como tal y trataran a David como una persona más, como un menospreciado. Al pueblo como tal, a las personas, a sus hermanos, a su padre, al mismo profeta Samuel. ¿Será que nos dan a entender o puede uno de pronto llegar a interpretar, entre comillas, con la mejor intención, que el ungimiento de David se pasó absolutamente por alto? Y a todo el mundo quizás de pronto se le olvidó que David había sido ungido como el segundo, como el siguiente rey de Israel, como un menospreciado más. Y obviamente, mis amados, el tercer personaje no puede pasar en vano, nuestro don Yeshua HaMashiach. Entonces, vamos a leer dos versículos donde aparece este acto de menosprecio ante nuestro don. Dice Mateo capítulo 13. Cuando Yeshua terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su pueblo, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Yeshua les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. También veamos un caso parecido, pero esta vez en Juan capítulo 7, del versículo 1 al 7. Algún tiempo después, Yeshua andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta de las enramadas. Así que los hermanos de Yeshua le dijeron, los hermanos de Yeshua con los que él creció, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actuará en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Cosa dolorosa, mis amados, cosa dolorosa. Por eso Yeshua les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Entonces, mis amados, tanto Juan capítulo 7 como Mateo capítulo 13, a Yeshua lo menosprecian y hasta lo deshonran. Pero todos estos tres personajes que presentamos aquí fueron menospreciados en algún momento de sus vidas, o por un tiempo específico determinado o definido. Fueron tomados por pocos, mis amados, en sus pequeños comienzos. Todo fue un pequeño comienzo. Para Zorobabel fue un pequeño comienzo, un nombramiento y un enviado. Para David fue un ungimiento, fue haberlo ungido como el rey de Israel. Para Yeshua fue un menosprecio de sus obras, de aquellos que lo vieron crecer, de aquellos que compartieron directamente en su crecimiento, compartieron directamente con la persona, no con el Mashiach, con la persona. Entonces, mis amados, fueron tomados por poco en sus pequeños comienzos, pero al final de cada uno de ellos
el final de cada uno de ellos. En ese final, el Eterno se glorificó y los honró cada vez. El propósito que Adonai había puesto en sus vidas se realizó. Fueron reconocidos en gran manera. En cambio, al que busca su propia honra, no le servirá de nada. Entonces, mis amados, es mejor el bienestar antes que el abrazo. Porque ¿de qué sirve, mis amados, que te den honra y te alaben por superficialidades o por lo que aparentes, si no hay bienestar en tu vida? O si todo lo que aparentas es falso o tiene otra motivación distinta. Es mejor la paz que la alabanza, mis amados. Es mejor estar con las necesidades cubiertas que vivir en castillos de arena. Cuando tú buscas o cuando buscas la honra, esta huye de ti. Y ya estamos entrando directamente en el contrapeso del estudio que estamos haciendo de este versículo. Aquel que se jacta y busca su propia honra, pero tiene carencia de pan. Cuando buscas la honra, esta huye de ti. Cuando tú la buscas, cuando es tu propósito inicial, cuando es tu motivante, esta huye de ti. Por eso, mis amados, ¿tú cuánto valoras lo que tienes? ¿Cuánto amas lo que tienes? En resumen, mis amados, no tengas por poco tus comienzos. Si lo que haces, si lo que haces lo haces con la intención correcta. No creas que es poco lo que haces. Haz lo que te corresponde con excelencia, pero sobre todo, mis amados, con todo el amor posible. Con todo el amor posible. Sin motivaciones ocultas o deseos de ser visto, de ser reconocido, de ser admirado, de ser felicitado. Pues ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir tanto reconocimiento? ¿De qué te va a servir tantas palmaditas en la espalda? Si no va a suplir, si no va a suplir o no van a manifestarse en lo físico para tu vida. Estamos hablando específicamente e interpretando y estudiando lo que comprende de Proverbios capítulo 12, versículo 9. Entonces, amados, veamos la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios capítulo 3. Dice de esta manera. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Elohim, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, puse el fundamento y otro construye en él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto. Ojalá aplicáramos tanto este versículo todos nosotros, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Yeshua HaMashiach. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Comencemos a atar los cabos acá, mis amados. Su obra se dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Voy a repetir el versículo 13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, mis amados, cuando lo que hacemos es lo correcto y lo hacemos sin intenciones ocultas o sin el objetivo de buscar honra, estamos construyendo con oro, plata y piedras preciosas.
Pero si lo que hacemos, lo hacemos para hallar reconocimiento, para buscar honra, para buscar alabanza, estaremos construyendo con madera, heno o paja. Aunque tus obras sean buenas, pero si las intenciones de tu corazón no lo son, te salvarás, como dice el versículo, pero te quedarás sin nada, mi amado. Te quedarás sin nada. Dice aquí que te salvarás. O sea que habla de una persona que guarda Torah, de una persona que tal, que ha cumplido con los mandamientos, de una persona que tiene a Yeshua como su Salvador, que su fundamento específico es Él. Pero la intención aquí es que lo que tú haces, tú ya eres salvo y salvo para hacer obras, no por obras, para hacer obras. Pero esas obras son motivadas por una intención oculta de reconocimiento, de alabanza, de honra, de felicitación, de exhibición. Amado, dos cosas. Número uno, ya habrás recibido tu recompensa. Número dos, lo que tú construyas, lo construirás con madera, heno y paja. Y como todas nuestras obras serán purificadas o serán probadas con fuego, lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas soportarán el fuego, soportarán la temperatura. Pero la madera, el heno y la paja se consumirán y no quedará nada. Tú te salvarás, pero quedarás absolutamente sin nada. Por eso dice el versículo, cosa buena es el que carece de honra, pero tiene siervos, al que se jacta a sí mismo y no tiene pan. Amado, si tienes la oportunidad de reconocer la obra de los demás, hazlo. Si a ti te ha dado la oportunidad, a ti se te ha entregado la oportunidad de reconocer la obra de los demás, hazlo. Pero si no reconoces la tuya, no te preocupes, no te afanes. Que esto no sea un punto de desequilibrio en tu vida o un desmotivante para tu obra, para lo que tú debes hacer como hijo del Eterno. Lo que importa es que tú estés haciendo lo correcto por los medios correctos, de la forma correcta, con la intención correcta. De esta manera tú estarás construyendo con oro, con plata y con piedras preciosas. No busques la honra o el reconocimiento, mi amado o mi amada. Busca hacer lo correcto por los motivos correctos. Y tu Padre que te ve desde el cielo te recompensará grandemente, mi amado o mi amada. Pero que tu motivación sea la correcta. Que tu motivación, que lo que tú quieres hacer sea lo correcto y lo hagas para el que debes hacerlo. Busca siempre construir de la manera correcta con el fundamento correcto, mi amado, con el fundamento correcto que nos ha sido entregado. Y haz las cosas para Él y no para el hombre. Y te darás cuenta que serás recompensado grande y poderosamente. Por eso decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Behaye olam natan betoheinu, Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, el Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad, y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem.